Isto vai a dar novas posibilidades económicas, novos modelos de desenvolvemento, novas posibilidades particularmente para Galicia. Pois, Luis, a ver, Luis Caramés, si nos podes ilustrar sobre este punto. Hay una presentación que envié, pero no sé a quién, con lo cual, evidentemente, la presentación se perdió por el camino. Pero no pasa nada porque, al fin y al cabo, yo aquí actúo como variable de ajuste. Prácticamente se ha dicho todo. Después de las valiosas intervenciones de profesor Quintás y de Beatriz y de Miguel, yo titularía este resumen final, en el que todo está un poco mezclado, ante qué se encuentra la economía y la sociedad gallega en general y los gobiernos en particular. Y como se dijo muy bien aquí, estamos en un escenario completamente inédito, en donde el artista principal es la incertidumbre, una incertidumbre ligada a la duración de la pandemia, y la duración de la pandemia está muy vinculada a dar con la vacuna o con el tratamiento adecuado. Y como muy bien dijo Beatriz citando al New York Times, esto se sale de los gráficos. Claro que se sale de los gráficos. No habíamos visto nunca cosa igual. Y yo creo que una de las enseñanzas de esta grave crisis es la de la relevancia extrema de las interdependencias productivas, es decir, las cadenas de valor. Es decir, la ruptura o la debilidad de estas cadenas va a mostrar la vulnerabilidad de ciertos sectores o de parte de esos sectores. Ello no debe hacernos pensar que una salida está a la vuelta a la autarquía, porque hay quien ha hablado de esto. Esto se mezcla mucho con ciertas aproximaciones políticas en donde hay una especie de eterno retorno o pensar que la autarquía puede ser un camino, pero la autarquía nunca fue una solución, y menos aún ahora, dado el grado de interdependencia de la economía global. Yo creo que no debería de desenfocarse el problema, porque una gran parte de las cadenas de valor de los países europeos son más europeas que asiáticas. Pero lo que cuenta son los eslabones, a mi juicio. Y algunos de esos eslabones son esenciales. Si uno de estos se fabrica en Asia, el riesgo de interrupción de la cadena es mayor. Y aunque nuestros proveedores sean de la Unión Europea, estos mismos proveedores pueden depender en algún punto del proceso, pues de China, por ejemplo, o de algún país asiático. Galicia, como sabemos todos, en algunos de sus procesos, en algunas de sus producciones, va a acometer cambios en el aprovisionamiento o en la importación de productos manufacturados, pero estos efectos de sustitución no son inmediatos, requieren tiempo, no son automáticos, y nada asegura que se vayan a hacer por empresas gallegas. Por poner un ejemplo, en el textil, bueno, Portugal está al 15. Galicia, con empresas muy importantes, por ejemplo, en el textil, en la automoción, pues ha ido construyendo cadenas de suministro a escala global, buscando, claro, esta eficiencia, practicando el just in time, etcétera, ¿no? Componentes, piezas, materias primas, que ahora mismo es todo un mosaico de problemas, pero todos sabemos que así es la economía de hoy. Y eso produce, ante una situación como la actual, un efecto dominó con la industria auxiliar, con la industria de componentes. Si se produce una relocalización, diferente a la autarquía, pero sin duda en muchas de las empresas procurando minimizar riesgos que pueden estar, como ahora se ha visto, muy vinculados a deslocalizar absolutamente la producción hacia Asia, va a haber un elemento fundamental al cual ya se ha hecho mención aquí, y que siempre parece un tópico, pero que es absolutamente fundamental si se hace bien, y es que es muy importante contar, y también en esta fase, con un personal formado, que puede ser un elemento muy interesante en este momento, desde el punto de vista de la atractividad
hacia empresas que se quieran relocalizar. Y además, un tema en el cual no vamos a poder entrar ahora aquí, en ningún debate, yo creo que va a haber un progreso notable de la robotización, por sus consecuencias en el empleo, pero también en la formación de la mano de obra. Luego volveremos un poco sobre eso. Y más allá del respirador financiero, que se ha dicho con salero y con mucho acierto, en el papel del Estado, nosotros debemos de pensar que somos un Estado compuesto, un Estado cuasi federal. En su día decíamos un Estado federal vergonzante. El profesor Quintás ha estado en el nacimiento del Estado de las autonomías con una gran participación en su momento. Yo creo que los distintos niveles de gobierno, partiendo de una exigencia de credibilidad en sus planteamientos y sus políticas, sobre la cual, por cierto, no andamos demasiado sobrados, en este federalismo en el que en esta crisis también se ha dicho, y lo ha comentado el profesor Quintás, hemos tenido dos extremos en cuanto al funcionamiento más eficaz del federalismo. Por un lado, el federalismo alemán, que más bien que mal ha encarado el problema desde la federación y desde los Länder, y el federalismo americano, en donde, con independencia de que al frente de la Federación Americana esté un personaje como Trump, pues la verdad es que la cooperación ha sido más bien entre algunos estados que con la federación entre los estados en su conjunto. Por lo tanto, el sector público, coordinado el local, en nuestro caso el autonómico y el central, con apoyo financiero europeo de la manera que sea, debe acompañar esta nueva dinámica que ha de conseguir minimizar la destrucción de empleo, ayudar a la relocalización de plantas, si es el caso, y atender a las políticas públicas que puedan practicarse en zonas vecinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que con zonas vecinas cabe la cooperación, pero también puede existir una cierta competencia poco adecuada. Es decir, se pueden vulnerar las reglas de la competencia. Por lo tanto, en un momento en donde hay tanta mutación y tantas políticas que están intentando atraer actividad y empresas, una de las obligaciones de las políticas públicas, en este caso las de Galicia y las del Estado, son atender a cómo se deben dar las condiciones para que en el caso de relocalizar, pues nosotros tengamos las mejores condiciones para eso. Y que además cabe la cooperación también transfronteriza. Esa cooperación entre distintos niveles de gobierno, con transparencia, con coordinación en la información, no volver locos a los agentes económicos con un montón de normas, fundamentalmente de letra, de burocracia, de redundancias, y yendo a lo mollar, a lo fundamental, valerse de plataformas o ventanillas únicas, aunque yo creo que esto de la ventanilla única está un poco desprestigiado, porque está muy bien en el papel, pero nunca se encuentra la ventanilla única. Pero sí es verdad que en este momento hay que simplificar la burocratización, y ese es uno también de los elementos en donde el sector público puede ayudar al sector empresarial. Agilidad, yo diría una especie de trío en la actitud, que es la agilidad, la reactividad y la resiliencia, aunque me sale esta palabra, ¿no? Esa capacidad de adaptación ante situaciones adversas. Y si ha habido una situación adversa, que no la ha habido de este tamaño, ahora es el momento de ser resilientes. Apoyo a la innovación, no como opción, sino a la innovación como necesidad. Vivimos, yo creo que una transición a la cuarta revolución industrial, y este momento en donde la crisis es brutal puede ser también la oportunidad de encaminar bien el nuevo ecosistema empresarial. Miguel ha hablado también de esto. Yo creo que esta transición hacia un nuevo enfoque de la actividad económica, industrial, empresarial,
unida a una evidente crisis de la gobernanza, que ya la vivíamos antes de la crisis, obliga a reconsiderar lo que antes adelantaba, que no es ni más ni menos que el capital humano. Y yo creo que es un factor probablemente determinante en la consolidación industrial y en las nuevas ventanas de oportunidad que se abren con y después de esta crisis. Nosotros estamos muy acostumbrados a que la política en los distintos niveles haga mucha retórica con el capital humano, y aunque ha habido avances extraordinarios, yo creo que estamos todavía muy lejos de una optimización de trabajar con capital humano de forma adecuada. Entonces, los distintos niveles de gobierno, yo creo que han de acompañar este replanteamiento del ecosistema empresarial, que además va a vivir una especie de tendencia al reshoring, es decir, a la vuelta un poco sobre sí mismos. Esto no quiere decir, vuelvo a repetir, la autarquía, pero sí probablemente a asegurarse cadenas de aprovisionamiento que van a estar más en el entorno asequible, probablemente europeo, norte de África, y que en cierta medida va a exigir, por lo tanto, una lógica regional, nacional, estatal, que se reinvente, que se perfeccione y que sepa también no solo apoyar, sino aprovechar esa oportunidad. Y aquí se ha citado 2 o 3 veces el turismo. Es verdad que no vamos a compararnos, evidentemente, con otras zonas de España en donde el turismo es prácticamente un monocultivo, ¿no? Pero nosotros hemos avanzado muchísimo en el terreno del turismo y, como decía el profesor Daín, hay unos encadenamientos con la actividad turística que sirven de multiplicadores para empleo, actividad y generación de renta en sectores aledaños o subsectores, ¿no? Yo solo voy a citar que también ahora mismo es una variable estratégica que está pasando por un repensamiento de su plasmación práctica del Camino de Santiago. Es decir, nosotros tenemos una insignia, un buque insignia, que es el Camino de Santiago, que es una especie de milagro de un santo que no los hace, porque realmente yo diría que casi el crecimiento exponencial por motivos religiosos, por motivos ecológicos, por motivos turísticos, etcétera, que ha vivido el Camino de Santiago es espectacular a nivel de todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que no debería perderse la inercia positiva de ese crecimiento, porque es un elemento estratégico dentro de la política turística general. Es decir, que no solo es que exista una relación directa, por ejemplo, en la demanda de alojamientos, de manutención, etcétera, de los turistas y de los peregrinos respecto a otras zonas de Galicia, sino que es la bandera del turismo de Galicia fundamental, al lado de otras que son importantes también, pero esta para mí es fundamental. Por lo tanto, como ahora mismo probablemente las autoridades están pensando cómo se va a celebrar el año santo jubilar del año, creo, 2021, ¿es? Ahora ya no recuerdo muy bien si es 21 o 22. Pues eso también debería merecer la pena que las administraciones públicas hiciesen una reflexión sobre el turismo en general y el Camino de Santiago como emblema fundamental del turismo en Galicia. Y por mi parte lo dejo ahí para el coloquio. Muchas gracias.